¿Qué tan fuerte sería Goku de Dragon Ball Super con las transformaciones de Dragon Ball AF? Empecemos hablando de la diferencia de poder que existe entre el Goku de Dragon Ball Super y Goku AF, pues ahora el Goku AF que tomaremos para este video será el de la saga de Cell Buzzer y no el de las sagas Mystic, pues el Goku AF de las sagas Mystic aumenta su poder miles de veces con respecto a su versión de la saga de Cell Buzzer, haciendo que Goku AF en estado base de las sagas Mystic sea capaz de cargarse a la mitad de Dragon Ball Super sin muchas dificultades, pues su nivel en estado base sería miles de veces más poderoso que un Super Saiyajin Blue del Goku actual o de un Super Saiyajin 5 de la saga de Psycho. Así de fuerte es el Goku AF que vemos en las sagas Mystic. Y ya ni hablar si tomamos al Goku AF de la saga del Super Saiyajin 16 o del Super Saiyajin Omega. Simplemente roza los escaños más poderosos de un Hakaishin en su simple estado base. Y no es para sorprenderse, pues este Goku ha tenido innumerables enfrentamientos ante entidades que son capaces de extinguir todo a su paso con un solo pensamiento, a entidades que representan conceptos tan complejos como la maldad pura o la esencia misma del poder encarnada en el Super Saiyajin 16, a seres primordiales que han existido desde el inicio de los tiempos, como Tengu o el Super Saiyajin Omega. Pero creo que nos hemos desviado un poco del tema. Muy pronto haré un video dedicado a explicar el poder de Goku AF en su estado base. Por lo pronto, retomemos el poder que tendría Goku de Dragon Ball Super con las transformaciones de Dragon Ball AF. Y para no extenderme demasiado en la explicación del poder actual de Goku de Dragon Ball Super, pongámoslo ligeramente superior a un Super Saiyajin 2 de Dragon Ball Z y a Goku de Dragon Ball AF con un nivel similar al de un Super Saiyajin Blue del Goku actual. Y es precisamente por esta diferencia de poder tan marcada que queda algo obvio decir que el Goku de Dragon Ball Super sería muy inferior a Goku AF en todas sus transformaciones. Pero aún así, sabemos que Goku AF con sus fases más poderosas está por encima de Los Ángeles y Daishinkan. Así que veamos qué tan fuerte es la versión de Dragon Ball Super de Goku con estas fases. Y empecemos con el Super Saiyajin 4, el cual considero que tendría un nivel ligeramente por debajo del Super Saiyajin Dios, no siendo capaz de vencer a ningún personaje poderoso de Dragon Ball Super, e incluso se pondría por debajo de un Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT o de Dragon Ball Heroes. Esto debido a que los estados base tanto de Goku GT como de Goku Xeno están aún demasiado por encima al de Goku de Dragon Ball Super. Ahora, con el Super Saiyajin 5, Goku de Dragon Ball Super elevaría muchísimo su poder, a tal grado de ser capaz de superar a un Super Saiyajin Blue e incluso a un Super Saiyajin Blue con el Kaioken por 20, pero sin llegar al nivel del Ultra Instinto completo o del Ultra Ego completo, aunque eso sí, bajo mi apreciación, el Super Saiyajin 5 tendría un rango de mejora más amplio que el Ultra Instinto o que el Ultra Ego. Esto debido a que la fase 5 es una transformación perfecta que va mejorando en combate, además de contar con energía infinita y con un desgaste de energía nulo. Es por eso que bajo muchísimo entrenamiento, Goku con el Super Saiyajin 5 podría llegar a superar en poco tiempo el nivel que tiene actualmente con el Ultra Instinto completo o con el propio. Pero por lo pronto, dejémoslo solo por encima del Super Saiyajin Blue con el Kaioken por 20 y ligeramente por debajo del Ultra Instinto Señal, teniendo un nivel similar al de Goku AF en estado base de la saga de Cell Buzzer. Pero ahora pasemos al Super Saiyajin 6, pues aquí ya hay un enorme salto de poder para Goku, pues es seguro decir que con el Super Saiyajin 6 Goku ya superaría a una fusión actual a su máximo poder, es decir, usando una doctrina, aunque en un caso hipotético en donde dicha fusión sea capaz de combinar ambas doctrinas, yo creo que el Super Saiyajin 6 de este Goku sí llegaría a perder, aunque la diferencia de poder no sería tan grande. Y por obvias razones, con este poder, Goku ya sería capaz de vencer a los villanos más recientes de Dragon Ball Super, tales como Jiren, Moro, Granola, Gast y Cell Max,
aunque con Black Freezer no estoy del todo seguro, pues al ser el villano de la próxima saga, aún no se sabe cuál es el poder de esta nueva transformación de Freezer. Pero en lo personal, yo considero que este no se encontraría por encima de una fusión usando una doctrina, así que siendo un poco reservados, digamos que estarían al mismo nivel. Por lo tanto, Goku Super Saiyajin 6 tendría un nivel similar a Goku AF en Super Saiyajin 4 de la saga de Cell Buzzer. Y ahora vamos con el Super Saiyajin 7, empezando por la primera prefase del Super Saiyajin 7. Aquí sí ya es seguro decir que Goku se pondría por encima de Black Freezer y de una fusión con ambas doctrinas combinadas. Y con la segunda prefase del Super Saiyajin 7, Goku ya se pondría a la par de Bills a su 100% de poder. Y para finalizar con la fase 7, Goku con el Super Saiyajin 7 a full power obtendría un poder tan descomunal que ya sería capaz de vencer a Fu a su 100%. Recuerden que esta versión de Fu ya era capaz de vencer a los 12 dioses de la destrucción sin muchas complicaciones, pero Goku Super Saiyajin 7 aún no sería capaz de vencer a Goku Capsule Corp con el Super Saiyajin Blue Universal, poniéndose en un nivel similar al de Goku AF Super Saiyajin 5 a full power de la saga de Cell Buzzer. Y ahora pasemos a ver la fase 8 del Super Saiyajin, pues aquí Goku tendría otro salto enorme de poder. Aquí sí es seguro afirmar que ya podría con el Super Saiyajin Blue Universal, pero aún se encontraría por debajo de un ángel, aunque ya podría darles bastante batalla, e incluso sería capaz de batallar por momentos contra una fusión usando el Super Saiyajin Blue Universal, y con el Super Saiyajin 9 ya entraría de lleno al terreno de los ángeles, demostrando poder hacerle frente a Daishinkan a su 100%. Y es que la diferencia entre un Super Saiyajin 8 y un Super Saiyajin 9 es gigantesca. Aquí ya habría muy pocos personajes capaces de plantarle cara a Goku, y más si este decide sacrificar la mitad de su alma para obtener el Super Saiyajin 9 a full power, pues aquí solamente Daishinkan con su verdadera forma sería capaz de vencer a este Goku con el Super Saiyajin 9 a full power. En Dragon Ball AF, este Goku con el Super Saiyajin 9 tendría un poder similar al de una fusión en Super Saiyajin 8, pero estando por debajo de Goku y Vegeta individualmente en Super Saiyajin 9, e incluso por debajo de Cell Buzzer en su primera forma, aunque ya podría con personajes como Psycho Super Saiyajin 5, Kidnapped e incluso con Broly Super Saiyajin 8, y con el Super Saiyajin 9 a full power se pondría al mismo nivel de Demiljari en estado base, y sorprendentemente también con el Super Saiyajin 16 en su primera aparición. También ya sería buen rival para Cell Buzzer en su primera forma, superando a Goku y Vegeta AF individualmente en Super Saiyajin 9, aunque eso sí, ni de broma podría contra Psycho Super Saiyajin 6 o contra un Super Saiyajin 9 a full power de Goku y Vegeta F. Por lo tanto, este Goku sería avasallado por Cell Buzzer en su segunda forma, o por una fusión en Super Saiyajin 9. Y ya para finalizar el video, veamos el poder que alcanzaría Goku de Dragon Ball Super con el Super Saiyajin 10 poder prohibido, pues en este canal ya hemos hablado de muchos personajes portando el Super Saiyajin 10, y de todos estos, Goku de Dragon Ball Super sería el más débil, no solo porque en las demás comparaciones que hicimos los guerreros que alcanzan el Super Saiyajin 10 tienen un potencial descomunal, sino que también tienen un estado base superior a un Super Saiyajin Dios, o en el caso de Kamba, superior a un Bellito con el Super Saiyajin Blue. Pero aún así, el poder que alcanzaría Goku de Dragon Ball Super con el Super Saiyajin 10 sería tan grande como para igualar a un Super Saiyajin 9 de un alma entera, o como para igualar a Cell Buzzer en su cuarta forma. Es decir, que esta versión de Goku de Dragon Ball Super no podría con las entidades más poderosas de Dragon Ball Super, tales como Daishinkan en su verdadera forma, Zenosama en su verdadera forma, o contra Senku, la fusión de Goku y Zenosama.
Y ni hablar de un hipotético Gogito con las doctrinas combinadas más el poder universal. Cualquiera de estos 4 guerreros arrasarían con el Super Saiyajin 10 de Goku de Dragon Ball Super. Aunque aquí hay que tener mucho cuidado y tocar el tema con pinzas, pues el hecho de que Goku de Dragon Ball Super posea Ki Divino podría abrir puertas como la de combinar el Super Saiyajin 10 con el Ki Divino. Esto traería como consecuencia eliminar la maldición del poder prohibido, es decir, que eliminaría la extinción del alma del Super Saiyajin 10 tras un minuto de uso. También el Ki Divino podría ser combinado con las demás transformaciones de Dragon Ball AF. Si quieres ver qué tan poderosas se vuelven las transformaciones de Dragon Ball AF con el Ki Divino, te dejo aquí arriba en la descripción el link para que vayas a ver las fases de Dragon Ball AF con Ki Divino. Ya les dediqué un video. Y antes de terminar el video, dejemos claro que todas estas especulaciones son personales. Si tú tienes tus propias conclusiones, estás en todo tu derecho de expresarte en los comentarios, siempre y cuando sea con respeto. Espero les haya gustado mucho el video de hoy. Un saludo especial a los miembros del canal. Te dejo en la descripción del video el link para unirte a los miembros del canal, o también puedes unirte pulsando el botón que está al lado del botón de suscribirte. Esta es una forma en la que ustedes pueden apoyar al canal y sin más que decir, no olvides que estamos haciendo directos constantemente a las 7 de la tarde hora México, así que te agradecería mucho que te pasaras a verme. Estaremos contestando preguntas y reaccionando a un par de videos con ustedes. Recuerda que también puedes seguirme en mis redes sociales que te estarán saliendo en pantalla y en la descripción del video. Lo apreciaría mucho. Yo fui mi Tablecarp y nos vemos en un próximo video.